Muy buenas noches, amigas y amigos, un día más, un miércoles más con todos vosotros y además muy agradecidos porque sé que tenéis una gran atención a este programa, porque os gustan los tertulianos que día, miércoles tras miércoles van pasando y porque en definitiva los mensajes, las llamadas nos dicen de que estamos siempre tocando esa sensibilidad que la gente de la calle, la gente que está en el supermercado, la que alterna, la que pasea por el Muelle Calderón, la que ya no puede mirar las obras porque no las hay, porque no hay un euro, pues nos dicen que efectivamente somos muy claros y se nos distinguen de bastantes otros programas donde esta claridad que se tiene aquí, pues no la tienen otros. Yo no voy a nombrarlos, pero somos así de diferentes y por lo tanto os lo agradecemos. Para el programa de hoy, pues siempre hay algún cambio, menos uno, que está en nómina, que es el que barre, el que pone las luces y todo, que es Rafa Sebrango. Muy buenas noches, ¿qué Muy tal buenas, estamos? ¿qué tal estamos? También nos acompaña don Alejandro Sánchez. Buenas Bien. noches. ¿Qué tal el golf? Bien, bien. Usted va a jugar al golf, no a pinchar los palitos de las colillas, ¿no? A jugar al golf. Con los palos, con las Y maderas. tenemos a un compañero que también está en otro medio de comunicación, empresario, una persona muy vinculada a la política, que es don Víctor Tejedor. ¿Qué tal Muy bien, estamos? buenas noches. ¿Qué tal por Cueto? ¿Bien? Gracias por invitarme. Sí, allí hoy no llovía. Hoy no llovía, salió niebla. Hoy hacía buen día y Pues me llevamos alegro un ayer y montón. hoy bien. Bueno, pues ya después de presentaros los tres compañeros que están aquí, este país está que echa humo. Y no porque las fábricas estén funcionando al 100%, no, por todo lo contrario. Echa humo, pues porque tenemos un tema que es de fusión de cajas de ahorros, una cosa y la otra, que el experimento se llamó Bankia y se sigue llamando, y en el cual tiene 43 millones de tóxicos y hay que inyectarle una burrada, pero una burrada de cientos de millones de euros, mejor dicho, diría de miles de millones de euros, en el cual se piden responsabilidades con la boca grande algunos juegan al sí y al no, porque en tiempos de ser ministro, portavoz, decía que todo lo conocía en este país, él todo lo conocía y ahora parece ser de que no se acuerda, debe de tener flaca la memoria o debilidad en la memoria, y tenemos, como no, al señor Rajoy, que ni barre ni deja barrer, que una comisión sí, una comisión no, cuando él tendría que salir en una rueda de prensa, tenía que ser claro y decirle a los 47 millones de habitantes de este país claramente lo que está pasando en el país y no a medias tintas en el cual entre lo que se coge bien, lo que no se puede coger, lo que dice y no deja de decir, pues las cosas nos está fastidiando, por entendernos todos, nos está fastidiando y hundiendo en sus comunicaciones, porque claro, que un presidente del gobierno nos salga desde el Partido Popular a hablar desde la sede, en vez desde la Moncloa o en vez desde donde están los leones, pues hombre, algo hay ahí que no funciona. A mí me parece que tanto su derecha como su izquierda debe de estar muy mal asesorado, porque estas cosas a ese nivel se tienen que hacer desde donde hay que hacerlo, y es desde el Palacio de Congresos o si no desde la Moncloa, y dejarse ya del partido. Él es el presidente del partido, pero no cabe duda de que cuando ha hecho el Congreso ha puesto a los mismos que tenía gobernando en el partido a gobernar, y ahora no se puede estar gobernando y llevando el partido, y cuando estás barriendo no puedes estar viendo la televisión o planchando, y cuando estás planchando pues no puedes estar barriendo, por no decir otra cosa que dicen en mi pueblo. Y para todo esto, aparte de lo de Bankia, yo quisiera ver si también se le están revolviendo las aguas con Tomás Gómez, el presidente del PSOE de Madrid, al señor Rubalcaba, que le exige lo que le tiene que exigir, y a mí me parece que está en su legítimo derecho. Tenemos también lo del Banco Central Europeo, que dice que no hay dinero, el banco no está para inyectar dinero a la banca, y hay dos cosas muy interesantes. El delito de estafa o apropiación indebida del señor Dibar, que vuelven otra vez una asociación a presentarle la demanda. A mí me parece que estas cosas tienen que seguir para adelante y aquí hay que clarificar y poner todo claro lo que se viene haciendo, y más cuando es del dinero público, porque si algún ministro o alguna ministra no sabía que el dinero público hay que dar cuenta de ello porque decía que no era de nadie, yo digo y sigo pensando que el dinero público es de los españoles y hay que darle cuenta a los españoles en qué se gasta.
Y el otro tema que ha saltado, ya se venía en alguna parte, ha saltado la noticia hoy, pero ya generalizada para todo, es que los militares se van a tener que pagar la mitad del rancho. Dicho de esta manera, parece ser que van a ser todos. Pues no. Los alumnos que están en las academias no se lo van a tener que pagar, aquellos que están de guardia, como están haciendo un servicio, tampoco, y los que están de maniobra, tampoco. Como el ejército ya es profesional, pues aquellos que se queden a comer dentro del cuartel porque les sale mucho más barato que en su casa, pues esos pagarán el 50% de la comida. Y de todo esto, y de lo que quieran los tertulianos que tengo aquí, pues podemos hablar de todo y a ver si somos claritos y le decimos, por lo menos esto de que cómo se pueden cobrar indemnizaciones por pensiones de 14 millones, 30 y tantos millones, 230.000 millones, por mucho que un juez diga que sí a unas y otras que no. Eso es robar a los inversores de las cajas de ahorro, porque les están riéndose de ellos. Esa es la manera de pensar llanamente, como piensan yo creo que más del 70% de la población de este país. Y cualquiera de ustedes, el que quiera, Sí. o de vosotros. Siempre empieza él. Empiezo si quieres, no tengo No, si lo dice aquí el señor de la nómina. Pues nada. No, apuntabas al principio el asunto de Bankia, ¿no? Que es verdad que está sorprendiendo a los ciudadanos. Los ciudadanos están efectivamente perplejos ante esto que se nos está viniendo encima. Nos dicen un día que parece ser que la deuda es de 4.000 millones, a los 2 días son 15.000, luego son 25.000, pero 25.000 millones que es una porrada de dinero. Es que habrá que tener en cuenta esto, que es una porrada de dinero. Y claro, la gente está perpleja. ¿Qué habrá en el fondo de todo este asunto? ¿Qué habrá pasado para que se haya llegado a esta situación, ¿no? Y lo más importante es, ¿qué puede pasar? ¿Tenemos posibilidades de salir adelante ante una situación tan delicada o no? Y yo creo que ante este tema, que efectivamente nos afecta y nos afecta diariamente y nos afecta como ciudadanos, pero también como individuos que tenemos pues un proyecto de vida, pues unos hijos que buscan tarea, que buscan trabajo, ¿qué podría pasar? ¿O qué tendría que pasar para que esto se solucionara? Yo creo que en primer lugar es que hubiera transparencia de una vez sobre los asuntos públicos, y sobre aquello que tiene pues, gran trascendencia en los asuntos públicos, como puede ser el sistema financiero. ¿Qué hay debajo de todo esto? ¿Cuál es la realidad? Y ante esa situación, pues abordar el futuro. Y para saberlo, no hay mejor cosa en un sistema democrático que ir al Parlamento y una comisión de investigación, investigar hasta las últimas consecuencias qué ha ocurrido. ¿Quién facilita la fusión de cajas en mal estado? Y una vez fusionadas, ¿cuál es la situación en que llevan? ¿Por qué se producen estos desfalcos, estos quebrantos económicos tan importantes y que tanta incidencia tienen en el devenir del tal? Y por supuesto, de todo ello, depurar responsabilidades. La gente quiere que aquel que haya cometido alguna barbaridad de esta naturaleza, que tiene tanto efecto en el bienestar de los ciudadanos, la pague. Como decíamos, estas indemnizaciones brutales, ¿no?, que sonrojaban a un ciudadano que tiene un salario normal y que ve como un señor se va por ahí y se lleva 1 millón de euros de indemnización. ¿Pero qué es esto? Bueno, yo creo que el fondo de la cuestión, para aclararnos definitivamente sobre la situación, no hay mejor recinto que el Parlamento. Una comisión de investigación que resuelva, que investigue, que analice cuál ha sido la trayectoria de los bancos, de las cajas, de las fusiones, de la gestión de los mismos, y que pida responsabilidades. Hasta que esto no ocurra, fuera no van a confiar en nosotros, está claro. No ya los mercados, sino nuestros socios europeos nos seguirán mirando con recelo y los ciudadanos seguirán siempre perplejos ante esta situación, dudando permanentemente de los gestores públicos, que no hay peor cosa que la gente dude del político, de aquellos gobernantes, etcétera. Y cuando hablamos de pedir responsabilidades, hablamos de pedir responsabilidades a todos. A los gestores expertos o técnicos, pero también a aquellos representantes políticos o sindicales que han participado de los consejos de administración de estas entidades. Por cierto, unos consejos de administración que bien sabemos todos que son los máximos órganos de gobierno. Es decir, si hay unos balances que están equivocados, habrá que pedir responsabilidades a aquellas personas que dieron el visto bueno a estos balances. Y el visto bueno en unas entidades de esta naturaleza los dan los máximos órganos de gobierno, que son los consejos de administración. Allí donde están los políticos, los sindicalistas, las instituciones representadas. Y que cada cual asuma su responsabilidad. Hasta que esto no ocurre, no vamos ni a recuperar la confianza de los mercados ni de nuestros socios, y lógicamente van a seguir los ciudadanos
estando perplejos ante la situación. Y me parece grave eso. Don Víctor. Sí, yo no tengo más remedio que estar totalmente de acuerdo con Alejandro. No hay confianza, hay un desequilibrio en todo total. Aparte de eso, está el ambiente totalmente viciado. Está viciado no solamente en los políticos, está viciado en los altos funcionarios, está viciado en funcionarios medios, está todo viciado y todos los palos recaen sobre la pequeña y mediana empresa, los autónomos y los trabajadores. Quien está pagando todos los cascos rotos, que no los va a poder pagar, porque, como usted bien ha dicho, Alejandro, son cantidades incalculables que son muy difíciles de pagar, pero la clase trabajadora está, a través de la nómina, está llevando unos palos tremendos. Y además, para esa gente sí que hay intereses de demora, hay el 20% de recargo, hay todo tipo de leyes y maniobras para sancionar a la gente más desfavorecida y encima los que están sacando esto adelante. Yo no tengo más que estar de acuerdo, como he dicho al principio, de que hay que pedir responsabilidades, pero aquí no se están pidiendo responsabilidades. Y yo, que no lo oculto, pero es verdad que yo he apostado porque Rajoy pensé que iba a hacer las cosas bien, he llegado a la conclusión que al día de hoy Rajoy ha cogido el toro por el rabo, no por los cuernos. Entonces, cuando alguien coge el toro por el rabo, el toro le arrastra y no va a solucionar el problema. Sin embargo, si el toro se coge por los cuernos, el toro se le hace cambiar. Y yo veo que España camina al tercermundismo. Hay un desequilibrio tan grande entre el costo de la vida y los salarios, que los salarios no llegan a tener un poder adquisitivo para afrontar ese costo elevado de la vida. Todo esto, si no se corrige, de alguna forma, caminamos justamente a un país tercermundista. Yo, cuando hablé de las políticas keynesianas, la gente se asustaba. Y yo creo que don Emilio, participé con él en algún programa. Ahora, 4 años más tarde, estamos viendo que lo que yo decía entonces ahora sale. Esto tiene muy mala solución si no se lleva de una forma rigurosa. Y no tengo más remedio que volver a hacer alusión, y valga la redundancia, a don Alejandro. Hay que pedir responsabilidades y responsabilidades penales. Y las cárceles, que estarán muy llenas, hay que hacer cárceles nuevas, probablemente para políticos, para funcionarios y para todos aquellos que estén implicados en esto. Y hay que crear una seguridad jurídica, una justicia totalmente independiente para consolidar una democracia que es una democracia de momento tutelada. Pues después de... Yo es que estoy de acuerdo con todos ellos. Es que la cuestión es especialmente grave. Es que probablemente estamos asistiendo a los últimos extractores de un régimen. Es que quizá lo que merece la pena España es, dentro de un régimen democrático, rehabilitarle o crear uno realmente perfecto. El que tenemos ha demostrado de manera clara su más absoluta degeneración. Y tiene 2 culpables principales, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Digo los culpables principales porque son los que representan conjuntamente a toda la nación y gobiernan en todas partes. Porque veamos, el escándalo al que tenemos hoy delante, escándalo que nos puede llevar a una ruina, que es el tema de Bankia, las cifras y las magnitudes son esas, 23.400 millones de euros o por ahí. Se están diciendo que ¿Sabéis lo que destinamos a los presupuestos generales del Estado para la investigación? 6.000 millones de euros. Estamos hablando de prácticamente 4 veces más. Eso es el agujero que hay que reponer en Bankia. Pero es que analizamos un poco, es que, bueno, el año pasado ya se llevaron 4.000 millones que hubo que meter allí, más un aval del Estado de 27.000 millones.
Claro, para que Rato, entre otras cosas, pudiera cobrar 2,3 millones de euros de salario al año. Sí, bueno, quizá parte de esa ayuda pública era destinada al cobro del salario. Es decir, el tema de Bankia es el mayor síntoma de la degeneración a la cual han conducido a nuestro sistema los dos grandes actores políticos del mismo, estos dos grandes partidos. O sea, el PSOE tuvo Caja Castilla-La Mancha. Ya ha pasado el tiempo, todos más o menos hemos ido sabiendo lo que ocurría en Castilla en esa caja. Bien, pues el PP tiene la más grande, Bankia. Ahí está metido medio PP. Está metido en Bankia trabajando. Además, se han tirado a la piscina de qué manera. Es decir, y salimos a bolsa y no sé qué. Es decir, esto, una chulería, una irresponsabilidad. Claro, y ahora no nos podemos maravillar el por qué, como, claro, tú reclamas transparencia y responsabilidades. Claro, es lo que tenemos que hacer. Pero lo maravilloso entre comillas, es oír al presidente del Gobierno de la Nación diciendo que no quiere ninguna comisión de investigación, que no quiere saber nada. Pero ¿cómo va a querer el presidente de la Nación una comisión de investigación si él es el presidente del Partido Popular? Y si hay una comisión de investigación, ahí lo que salta por los aires es el núcleo duro, la propia esencia del Partido Popular y todos sus negocios y manejos de dinero. Es así. La lista de la gente del PP metida en Bankia es interminable. Sí, claro. O sea, no hablamos solo del Consejo. En el Consejo, mayoritariamente hay gente del PP, hay un par de vocales nombrados por el PSOE, un par de vocales de comisiones obreras. Pero claro, la lista de gente... Santiago Alarcó Canosa, has oído hablar de él, ¿no? Está en el Consejo de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid. Alarcó es excuñado de Rodrigo Rato, hermano de Ángeles. Sí, la que está la mujer, la directora de Paradores. Nombrada ahora presidente de Paradores Nacionales, que a su vez es prima de Antonio Alarcó, senador del Partido Popular. Claudia Aguirre Pemán, consejero de Caja Madrid, primo de Esperanza Aguirre, responsable de Merrill Lynch en España. Es una esquela a lo grande. Claro. Juan Chozas Pedreño, director de recursos de Bankia, el secretario general de Empleo en la época y Relaciones Laborales en la época del gobierno de Aznar. Jesús Pedroche, es consejero del gobierno regional de Madrid y es presidente del Parlamento de Madrid. La lista, a título anecdótico, hasta María Zaplana Barceló, la hija de Eduardo Zaplana, lo que pasa es que está como becaria. No le imputemos a esta chica, es una curiosidad. Mercedes de la Merced, ¿se acuerdan de ella? Ex eurodiputada, ex concejala del Ayuntamiento de Madrid, esa además está de volcán en el Consejo. Es decir, esto es a lo que nos han llevado nuestra clase política. Es decir, esto es lo que estamos. Nuestro país está en la boca de todo el mundo por culpa, ojo, y distingamos muy bien, no por culpa enteramente de nuestro sistema financiero, no por culpa de lo que hemos venido conociendo tradicionalmente como banca. Esa banca, la banca privada, ha tenido su manera de hacer las cosas. Ahí está Banco Santander, ahí está BBVA, hay entidades plenamente solventes y decentes en su funcionamiento, entre comillas. Que también ha habido que ya entre comillas. Bien, pero es que el gran meollo de la cuestión está en los bancos, que hasta el año pasado eran cajas, y ahí viene todo nuestro grandísimo problema. Las cajas de ahorros, en las cuales los partidos políticos se han encargado de destrozar, han vivido de ellas, han conseguido créditos para financiar sus campañas electorales, han colocado a toda su gente. Y hoy tenemos Bankia que ha estallado. Y ha estallado porque estos no han tenido ningún sonrojo en parar. España es un país pobre, lo acabas de decir tú, y es cierto. Es que el nivel de pobreza infantil español, hoy en día, somos líderes europeos, justo detrás de Rumanía y de Bulgaria, señores. Y estos tipos han seguido cobrando esos sueldazos y destrozando todo lo destrozable. Es que se lo han cargado, porque en España ni el PP ni el PSOE han tenido jamás han perdido un minuto en defender cosas que se llaman interés nacional o interés general. Y han dedicado toda su vida, todos sus esfuerzos a defender el interés de su partido. Y el interés de su partido son sueldos, son salarios, son créditos y son financiaciones. Y este es el resultado de toda esa labor que ha realizado esta gente.
No, las cosas no han ocurrido por casualidad. España no es el país más endeudado de Europa, no lo es. No es el país que tiene el mayor déficit de Europa, no lo es. Pero es el país que peor huele de Europa, eso sí. Y huele muy mal por este tipo de gente. Y peor huele cuando encima el presidente del Gobierno de la Nación dice no quiero ninguna comisión de investigación sobre Bankia. Claro, es investigarse a sí mismo posiblemente. No a él personalmente, pero sí a todo su entorno y a todo su partido. Ese es el problema que tenemos. España en manos de gentecilla, España en manos de gente que tiene intereses particularistas, España en manos de gente garbancera, que no ve más allá, no tiene ninguna perspectiva de futuro y que en el fondo los ciudadanos les importamos un bledo. Lo he dicho muchas veces, somos una puñetera disculpa para que votemos cada 4 años, pero no somos más que eso, una disculpa. Hombre, yo creo que a la luz de los datos que acabas de dar sobre la nómina de, podría dar más, de militantes del PP, por no cansar, en estas entidades, yo entendería, se podría entender el obstáculo, las dificultades que genera o que pone el Partido Popular a que se investigue el asunto. Ahora, lo que ya entiendo menos es que el Partido Socialista, líder de la oposición, no esté solicitando hoy mismo una comisión de investigación. Hoy mismo. Es decir, antes de que lo solicitaran los ciudadanos, ya tenía que haber liderado la petición de una comisión de investigación que llegue al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Deberá responder a por qué no lo ha hecho? Porque en un sistema democrático que es fundamentalmente transparencia ante los ciudadanos, que es lo único que puede generar confianza, ante la transparencia podemos decir, bueno, pues estamos bien o estamos mal. Lo que no puede pasar es esta permanente confusión en que tienen los ciudadanos. ¿Por qué pienso yo que no quieren estos dos grandes partidos una comisión de investigación que llegue al fondo? Pues sencillamente, porque están viviendo también de esto, todos. Que este es el gran problema. Los ciudadanos sabemos, porque los medios de comunicación afortunadamente se encargan de decírnoslo alguna vez, que los bancos, que las cajas de ahorros no tienen ningún inconveniente en condonar la deuda de los partidos políticos. ¿Pero cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? No hace mucho, un programa de una televisión de carácter nacional hacía un programa que sonrojaba a cualquier ciudadano normal que vaya por la calle. ¿Estamos pagando impuestos para que estos señores malgasten el dinero de esta barbaridad? ¿Es esto serio? No me extraña que haya una desconfianza grande en nuestra realidad nacional, pero no es solamente por parte nuestra, sino, y lo más grave, los que nos ven de fuera, aquellos que nos pueden ayudar, porque es verdad que en la situación en que estamos necesitamos ayuda, pero claro, ¿cómo nos van a ayudar? ¿Para estar de juerga otra vez? ¿Para que los políticos, los sindicalistas, poco responsables, poco versados en lo que debe ser y más comprometidos con su predio personal están haciendo? De verdad, no se entiende que el Partido Socialista hoy, líder de la oposición, no esté reclamando con todo rigor y con toda la seriedad una comisión de investigación que llegue al fondo. Es la única garantía que tendríamos los ciudadanos de decir, bueno, pues estemos bien o estemos mal, pero al menos sabemos lo que ocurre. Pero es que al final no sabemos lo que ocurre. No sabemos qué hay detrás de toda esta barbarie, porque esto es una auténtica barbarie. ¿Cómo se puede estar cerrando un centro como La Pereda en Santander, que atiende a personas tan necesitadas, dependientes, que tienen allí su única posibilidad de vivir y que están cercanos de su familia? Lo cerramos por 4 perras y estamos permitiendo esta barbaridad. Estos 24.000 millones, que ya me pueden decir a mí que en el fondo no es propiamente que lo den, sino que no sé qué, esta ingeniería financiera que además al final nos confunde a todos, ¿no? Pero es verdad, al final vale el dinero para unas cosas, nos quitan el dinero para unas cosas para dárselo a otros, aquellos que han cometido estas barbaridades en la gestión pública. Este es el problema. Si el problema es esto. El problema es esto. Bueno, yo tampoco voy a decir que toda la culpa la tienen los políticos. El problema es que la sociedad en general tenemos bastante culpa. ¿Por qué tenemos bastante culpa? Porque no nos preocupamos de vivir informados de cómo actúan los políticos. Y yo pienso que la situación de los políticos, de algunos políticos, no de todos, porque yo estoy seguro que todos no son corruptos, aunque sea el 80%, pero todos no son corruptos, al final eso responde a que el político es el reflejo de la sociedad. Y por decir uno, y que me perdonen los camareros, un camarero
se lleva un paquete de tabaco y se lleva 5 euros en vez de meterlos en la caja, porque no está en el sitio que está el político para llevarse 1.000 millones, si no lo haría lo mismo. Con lo cual, el problema es muy gordo porque creo que no es solamente político, es social. La sociedad, en su mayoría, no toda, será el 80, el 70, el 60, por supuesto, la mayoría de la sociedad tiene unos comportamientos igual que los políticos, nada más que de menos dimensión porque no están donde están los políticos. Y valga la redundancia, los políticos es el reflejo de la sociedad, porque los políticos ni han venido de Marte, ni de la Luna, ni de otro planeta. Con lo cual, si cogemos al camarero del ejemplo, que se lleva el paquete de tabaco y se lleva 5 euros de la cafetería que trabaja, le ponemos en el sitio donde está el político, se lleva los 100 millones, los 200 o los 2.000. El problema es que hay que hacer una reforma muy dura, muy fuerte, y antes lo he dicho, habrá que hacer cárceles nuevas para, sí, no hay más, cárceles nuevas para meter todo esto que está viciado. Y yo muchas veces me pregunto, y he dicho con anterioridad, que yo en los medios de comunicación he apoyado a la candidatura de Rajoy, a la cual hoy le quiero dar un tiempo, porque tampoco lleva excesivamente tiempo, lleva 4 meses ahí funcionando, y no vamos a pedir ahora a Rajoy que en 4 meses solucione los desaguisados que ha hecho el PSOE en 7 años. ¿Y qué va a hacer el PSOE en la oposición si resulta que hasta hace 4 meses gobernaban ellos y son fruto también de estos desaguisados de Bancaja? Porque si ellos gobernaban, ellos tenían que haber puesto las medidas en Bancaja. Ellos son los que tenían la responsabilidad sobre el Banco de España. Ellos son los que tenían todo esto. Con lo cual, vamos a ver que transcurra un poco más de tiempo. Pero yo esto cada día lo veo peor. Cada día lo veo peor. Y me remito a lo dicho anteriormente. España camina al tercermundismo, y el poder adquisitivo que tienen los salarios con los costos de la vida, la clase trabajadora, aún teniendo trabajo, no va a llegar a fin de mes. Fíjese los que no llegan. Estamos por el 26% de desempleo, reconocido, más lo que hay que no se reconoce. Al final, lo que sí está claro es que la partitocracia, no la democracia, si no es una democracia tutelada, la partitocracia, Alejandro, nos ha llevado a esto, que los políticos no nos van a dar la felicidad, pero los españoles tenemos que estar seguros que nos la van a quitar. Y de hecho, ya han comenzado a quitarla hace varios años. Yo diría, desde el 2004 para acá, se ha empezado a trabajar duramente para quitar la felicidad a los ciudadanos. Pero me remontaría incluso a 1977, cuando empezó la transición. Empezó con muy buenas voluntades, los políticos en las comunidades no cobraban más que unas dietas, se daba un dinero a los grupos parlamentarios, y hoy ya cobran sueldos millonarios, que en la vida privada no hubiesen sacado parte de ellos, no digo todos, y valga la redundancia, no digo todos, pero la mayoría no serían capaces de que nadie les pagara más del sueldo base. Víctor, comentas algunas cosas que me gustaría hacer alguna postilla. En primer lugar, dices que los políticos son el reflejo de la sociedad, dando a entender como si lo que nos pasa lo tuviéramos bien merecido, porque somos una sociedad con unas características determinadas. No creo que sea exactamente así. Cuando hablamos de los políticos, hablamos de la clase dirigente, no hablamos de un grupo social normal. Estamos hablando de un grupo social que tiene, entre otras de sus misiones, el orientar, el ejemplificar los destinos de la colectividad. Y no es poca cosa, no es poca cosa. Claro, si estas personas que tienen, digamos, como función primera,
dirigir los destinos de la colectividad, ordenando las cosas públicas. No llevan comportamientos o actitudes ejemplarizantes, lógicamente aquello se va deformando. Y es verdad que esto está ocurriendo. Es decir, Bueno. estamos ante una clase política que ha degradado su función y que está llevando efectivamente a la sociedad a una situación absolutamente Alfredo. sin salida, sin salida. Perdona que te haga un inciso. Pero no tanto, Alejandro. sí, no tanto porque la propia naturaleza de la clase política sea el ser consecuencia de la sociedad, cuanto por no cumplir con su tarea, que es orientar, dirigir los destinos de la colectividad. ¿Qué ha pasado? Que desde la transición, efectivamente es una transición que se aborda con un cierto entusiasmo, se cree en la cosa pública, hay asuntos interesantes por parte de la colectividad que desarrollar, se desarrollan y se van avanzando cosas. Pero ha llegado un momento en que esos partidos políticos se hacen poseedores de toda la cosa pública y se van degradando en sí el funcionamiento de los propios partidos políticos ante la situación actual, en la que se requiere fundamentalmente una regeneración de los partidos políticos para que de verdad puedan cumplir con su función, que es una función primordial en las sociedades democráticas. Pero para ello tienen que ser partidos regenerados, que tengan como principios fundamentales el servicio a la colectividad, el servicio a la colectividad, la defensa de valores de la igualdad, de la justicia. ¿Qué está pasando? Que esto nos está dando, y yo creo que es lo que tenemos que criticar. No criticar en sí el sistema de partidos, que yo no lo critico, sino que los partidos se regeneren de manera que hagan viable un sistema parlamentario, un sistema de partidos políticos, que es la mejor forma, o la menos mala, como decía el otro, de gestionar las cosas públicas. Sí. Pero el asunto es este, el asunto es que hemos llegado a un punto en que se ha degradado la actividad pública. Pues, y tenemos que recuperarlo. Pues si me dejáis, os voy a dar algunas noticias y luego una opinión mía también, que yo participo aquí, ¿no? Última hora. Ordóñez adelanta, Ordóñez, que es el del Banco de España, a alguien que había que sentarle. A otro. A alguien que hay que sentarle y que tanto el gobierno este como el que estuvo anterior tiene mucha responsabilidad con esta persona, porque es el que tutela todos los bancos y todas las cajas y el que tiene que saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Pues el Ordóñez adelanta que se marcha tras las desavenencias con el gobierno antes del día 11 de junio. Deja el tema. Pero no deja de ser menos cierto de que también Rosa Díaz dice que le va a denunciar. A él, al PP y al PSOE. Dice, no digo que lo vaya a hacer. Banca pierde hoy un 16%, ahora mismo. Y luego hay algo que ya viene muy de nuestro... Este señor que todo lo sabía, que presumía y sigue presumiendo que todo lo sabe, el señor Rubalcaba, dice, el secretario del general del PSOE ha sido pillado con los micrófonos de una cámara mientras charlaba con Eduardo Medina. Rubalcaba decía que sabía quién había sido el que ha filtrado las diferencias expresadas en la ejecutiva. Ya sabéis que Tomás Gómez ha dicho que tiene que crear esa comisión sobre Bankia. ¿Por qué el otro no se niega? Porque el otro es consciente y sabe de cómo es la participación que ha tenido él y los que han estado con él durante el tiempo que estuvo él en el ministro. Esos son los problemas que hay. Pero yo voy a ir más lejos a raíz de lo que ha dicho Víctor y a lo que has dicho tú. Mirad, un país rico no por la electricidad, por el petróleo, por las bolsas de gas, eso ayuda a ser rico. Un país rico por sus ciudadanos, sin duda, por sus personas, por sus dirigentes. Es un país rico y yo lo voy a explicar mejor. ¿Qué tiene Dinamarca? ¿Qué tiene Holanda? Que no tengamos nosotros. Más pequeños, comen terreno a la mar, son países democráticos, con coronas también, con coronas como esta. Pero tienen unos dirigentes políticos que en el momento en que pasa cualquier dificultad y se les pone una tinta, una mancha de la tinta Pelicán, de esa rápidamente o está dimitiendo o le están sentando en el banquillo. Así es. Y por norma casi todos se marchan. Se marchan. En este país no se va nadie, porque la justicia está ligada a lo que está. Y nosotros, que no tenemos ni gas, no tenemos petróleo, no tenemos nada de nada, encima tenemos unos dirigentes malísimos que están a lo que acabas de decir tú antes, a los garbanzos, y a colocar a toda la familia. Porque cuando yo digo, eso es una esquela que yo también lo tengo en mi ordenador, digo es una esquela porque si coges una esquela y dices primo, familia y demás, pues aquí están todos, la cuñada, el excuñado, el primo, el sobrino, no sé quién, del uno.
según la jerarquía van entrando más o menos. Es lo que está pasando. ¿Y a nosotros qué nos está pasando? Pues nos está pasando lo mismo que Argentina. Lo mismo que Argentina. Y hay que reconocerlo, lo mismo que Argentina. Nos está pasando lo mismo que al orangután ese de Chávez. Un país con muchas riquezas tal y cual, pero que tiene a más de la mitad de la población muriéndose de hambre. Y aquí no llega a la mitad, pero dentro de poco, como sigamos con este paso, mal cambiado, nos va a pasar eso. Por eso digo que la riqueza de un país, hombre, si todavía tienes lo que tiene Venezuela, que es petróleo, bolsas de gas, tienen las cascadas para la energía y todo eso, tienes todo eso, eso te ayuda. Pero si tienes unos buenos dirigentes políticos Claro. que van a servir al pueblo, no a servirse ellos, ayudaría más. Y esa, señores, es la gran diferencia. Los políticos que nosotros hemos pasado de la transición para acá, son muy pocos los que han ido por voluntad y para ayudar al vecino, al ciudadano que le votó o que no le votó, que luego llegó allí y ha hecho bien para todos. Pero la gran mayoría se nos ha visto esta edad que solamente es colocarse, colocarse, colocarse. Dejar la colocación para seguir colocado en las empresas que han ayudado y que son las que todavía ahora les van a dar unos sobresueldos estupendos. Porque eso se llama jugar con las cartas marcadas. Quiero decir, un ministro de Energía que luego se me coloca, o un presidente de gobierno, en Repsol, en Iberdrola, en esta y en la otra, hombre, ¿cómo te colocan a ti con un salario de estos? Porque en los 3 años o 4 años que has estado con esa cartera, has hecho todo lo que ellos te han dicho. Es así de claro, y en las cosas hay que decirlas por su nombre. Has hecho lo que te han mandado estos señores. Y ese es el tema. Y aquí no vale ya. Aquí lo que no vale es tampoco tener, y termino para no... Es que el señor Guibar no se le juzgue, que salga el fiscal diciendo de que esto... El señor fiscal, con todos mis respetos, será una persona estupenda, pero en este caso se le ha visto el plumero, y aquí, si es dinero público, tú no puedes ir a Marbella ni 20 ni 15 veces con el dinero de los españoles. Tú te lo pagas tú como lo tengo que hacer yo. Y se acabó. Y si no, te sientas en el banquillo de las explicaciones. Y si te sale marrón, te le cuelgas. Y si te sale blanco, pues que se te den la responsabilidad que tenga que dar. Y lo dejo ahí, pero de verdad os lo digo, este país es rico en personas. Lo que pasa es que las personas, yo no sé por si será porque el sistema los cambia, no se están bien aprovechadas. Luego al final se aprovecha lo que no es. Pues es que es un proceso de degradación progresiva que se ha venido produciendo desde la época de la transición, que dice Víctor, es decir, no es flor de un día. Ocurre poco a poco y es como, ¿os acordáis aquello que decía Aznar, la lluvia fina? Sí, la lluvia gota a gota. Pues eso es lo que hemos venido sufriendo. Fijaros, cuando llega la época de la transición, todos nos ilusionamos. Sí. Bien, por fin va a ir a la administración a trabajar, aquel que se lo merezca, el tal, no sé qué, 1000 cosas. Y empezamos a creer en la existencia de unas llamadas virtudes democráticas. Unas virtudes democráticas en el cual hay que servir al interés general, en el cual todos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos constatado como eso es una falacia. Porque realmente no vivimos en un auténtico sistema democrático, vivimos en una oligarquía democrática, en una partitocracia, en algo que se asemeja, pero no es. De hecho, examinemos una cuestión que es muy fácil, porque la habréis oído miles de veces a lo largo de estos últimos 30 años. Como Mengano ha entrado a trabajar oposiciones a través de posiciones en las cuales hay duda de su limpieza. ¿Cuántas veces lo habéis oído eso? Sí. Muchas veces. ¿Cuántas veces habéis oído en la calle decir, Mengano, del partido X o del partido Y, da igual, mírale el patrimonio que se ha hecho? Y eso se ha hecho a la vista de todo el mundo. Y no ha pasado nada. Claro, esa es la semilla de la destrucción para una democracia. Y se ha ido sembrando año tras año y vez tras vez. Aquí, en Cantabria lo hemos visto. Los señores de Cuenca lo han visto en Cuenca, los de Murcia en Murcia. Y eso ha sido algo poco a poco. ¿Os habéis fijado que hoy en día, especialmente en las zonas rurales, hay más miedo a un alcalde que el que podía tener un comunista a los grises en la época de Franco? Todo el mundo sabe, sobre todo cuanto más pequeño es el sitio peor, que si se enfrenta al alcalde o al concejal de obras de su pueblo, va a tener problemas para hacer tal obra o para hacer tal cosa. Eso lo sabe
todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí no ha pasado nada. Porque además sus partidos, las centrales de sus partidos han alentado esos comportamientos y los han amparado. Sí. No les han indicado, lo que decías tú, el ejemplo, de arriba abajo. El presidente regional del PP o del PSOE no le ha indicado a su alcalde, a su concejal, oye, esos comportamientos no caben en este partido. No, al contrario. Mientras haya sido funcionando la cosa, ha sido funcionando. Y hoy en día, creedme, hay miedo a disentir en el pueblo. En un pueblo, cuanto más pequeño, reitero, peor. Miedo a disentir, miedo a que se sepa que yo no voto a este alcalde, miedo a que se sepa que opino de otra manera, porque me juego mi pan y porque los ayuntamientos tienen ese poder de fastidiarte la vida si les da la gana. Y eso lo podemos oír y nos podemos incluso, se nos pueden poner los pelos de punta leyéndolo en un periódico respecto de un régimen de algún país sudamericano o de algún país asiático. Pues bueno, eso es lo que pasa en España. Y ayuda mucho esa la interrelación, y lo que has hablado del presidente del Consejo General del Poder Judicial, es otro de los claros síntomas de toda esta absoluta y profunda degeneración. ¿Qué pasa? Si vosotros pensabais que todos somos iguales ante la ley, ¿lo pensabais de verdad? Eso lo aprendí en segundo de carrera, que es mentira. No, eso es mentira. Eso viene en la Constitución, pero es una pura falacia. No es así. Aparte, este señor además tiene el dedo divino está tocado por el dedo divino de la unanimidad, porque hace 2 veranos, me puedo confundir si fueron 3, Zapatero y Rajoy se reunieron en 1 de agosto para decidir el Consejo General del Poder Judicial. Y además Rajoy, que en aquellos momentos era el jefe de la oposición, tenía ganas de darse importancia, fue el que lo reveló. Sí, ya estamos completamente de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial y además el presidente va a ser Mengano. Y efectivamente, a la semana siguiente se constituyó el Consejo, se reunió y el presidente fue Mengano, Yo después de escucharle aquí al señor Severango, me viene a la cabeza, en principio, que aquí no hay oposición. Tal y como usted lo plantea, no hay oposición. En determinadas cosas no. Aquí lo que hay es el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido mayoritario, y el Partido Popular, que es un partido mayoritario. Y esto es como en las empresas. La misma empresa crea 2 marcas. Crea una primera marca y una segunda marca. Y todo está hecho con los mismos componentes. No es así. Lo único que falta, lo único que pasa es que a la vista del consumidor le cambian el portamandos o le cambian en una lavadora o cualquier cosa. Pero el producto es el mismo, segunda marca. Yo le he querido entender a usted que no existe más que un solo partido con 2 marcas. Marca PP, marca PSOE, marca PP, hoy por ti, mañana por mí, ahora te toca a ti, mañana me toca a mí. Hombre, yo quisiera que eso no fuese así, pero tal vez, con lo que usted ha planteado aquí, puede ser que sea así, porque cuando gobernó el señor Zapatero, que hizo unos desaguisados tremendos y que fue un principio de la quiebra en que estamos hoy y que nos metió en este desaguisado, no se le puede culpar al PP que nos ha metido en este desaguisado, pero del momento el PP no pide responsabilidades, pues estoy pensando, claro, hoy por ti, mañana por mí. La segunda marca es el que pasa a la oposición. Y cuando alguien gobierna, la primera marca. Igual que en los electrodomésticos, ¿no? Los dos, uno tiene una marca y otro tiene otra. Y llevan todos los mismos componentes. Nada más que el consumidor, cuando ve la carcasa, dice, no, son distintas. Y la una se llama no sé qué y la otra no sé cuántos. No, es la misma. Y del mismo fabricante. Y en la misma cadena se hace. Con lo cual, el ciudadano lo tiene muy mal, tal y como usted dice. Si a eso unimos que usted sabe que yo tenía un amigo, y era un buen amigo además, que falleció, que era un alto de la justicia de Cantabria, y un día le digo en una comida, digo, oye, mira, yo no quiero molestarte y meterme con esto tuyo, pero yo en la justicia no termino de creer. Y me dijo, bueno, pues vaya lo que me dices, llevo yo 28 años en esto y no creo. Digo, hombre, pero tú que eres el jefe de la justicia
en Cantabria y me dices esto, ¿qué dejas para mí? Dice, bueno, es que a la justicia hay que ir cuando no se tiene razón, porque si no tienes razón y te la dan, sales contento, y si te la quitan, pues ya sabías tú que no la tenías. Dice, pero yo tampoco creo en la justicia. Esto me lo decía hace años, porque este señor ya falleció, y lo recuerdo en muchas ocasiones, y más o menos viene a decir lo que ha dicho el señor Severango. ¿Dónde está la justicia? No somos todos iguales ante la ley. La justicia para unos es de una forma y para otros otra. A la vista está que cualquier trabajador que tenga un lazo en la declaración de la renta, le aplican, bueno, no le aplican la pena de muerte porque está abolida, sino hasta la pena de muerte. Sanción, intereses de demora, cartas de intimidatorias, de todo. Sin embargo, esta gente presuntamente corruptos, que han arruinado de todo, cajas, bancos, etcétera, nadie les pide responsabilidades. ¿Qué país es este? Continúe usted y explíquelo. No, el asunto yo creo que está bastante bien enfocado. Lo que pasa es que ¿cómo salimos de esta situación? Si partimos del hecho, efectivamente, que parece ser que es lo que está latiendo, ¿no? Lo que nos está pasando, que tiene que ver seguramente con muchas cosas, pues con la crisis internacional, todo lo que queramos, pero que tiene que ver fundamentalmente con una mala gestión de la cosa pública por parte de nuestra clase política. Si convenimos en que esto es así, y además parece ser que todos los datos así lo revelan, es decir, hoy el descrédito en que está la clase política española lo reflejan el CSIC, lo reflejan cualquier encuesta que se haga. Por lo tanto, yo creo que en eso sí que podría... Alejandro, déjeme que le haga un inciso en un segundo. Sí. A mí hay una cosa que me preocupa de los ciudadanos, que la corrupción en España, o la delincuencia que se ve claramente, el ciudadano no tiene un rechazo hacia ella. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? Pero sí al político. Pero sí al político. Es decir, la democracia no. Y me parece bien, lógicamente, y eso es satisfactorio para todos. Pero como decía, pero sí al político. Hay un cierto desafecto a la clase política, se la desprecia, se la desdeña. Y yo creo que está bastante bien justificado. Y decía, ¿por qué? Porque ellos mismos han sido los culpables en su gestión del desastre donde nos encontramos. Pero todavía algo que tiene también su gravedad. Han sido los culpables de que los partidos políticos se hayan degradado, se hayan desprestigiado. ¿Por qué? Porque han llenado los partidos políticos de corrupción. Eso parece ser un hecho ya prácticamente generalizado. Salvo algunos partidos por ahí que se puedan salvar, la corrupción es un hecho más o menos generalizado. Y por otra parte, no hay democracia interna en los partidos. Es una enorme contradicción. Aquellos partidos políticos que tienen que impulsar y desarrollar los principios democráticos fuera, internamente, son reacios a ello. Y eso es muy grave. Ante esta situación, ¿qué nos queda? Lógicamente nos lo tenemos que plantear, porque la cosa pública es fundamental, ahí lo tenemos. El 26% de la gente en paro, el 50 y tantos por ciento de los jóvenes en paro, más de 2 niños hoy en el umbral de la pobreza. No digan que no tiene efectos e importancia la cosa pública. Claro que la tiene. Por lo tanto, no estaría de más que nos planteáramos seriamente qué hacer ante estos vainas que nos están gobernando. ¿Qué hacer? ¿Cómo modificar esta situación? Porque esto habrá que regenerarlo. En principio, fundamental, la intervención de la sociedad. Y ahí sí, la intervención individualmente de los ciudadanos, la intervención de los ciudadanos en asociaciones, la universidad. ¿Dónde están las ideas de la universidad para salir de esto? No se manifiesta. Una institución que resulta tan cara a los ciudadanos no dice nada. Pero no dice nada la universidad, que está acostumbrada a la mamandurria, claro, acomodada, ¿qué va a decir? No dice nada. Ha hecho el desplante mayor que se puede hacer a un ministro, independientemente de que sea el ministro del PP, del PSOE, etc. Pero el ministro del ramo convoca a los rectores, parece lógico que vayan. No, le dan plantón. Ya, pero ¿cómo se está degradando tanto las relaciones públicas en nuestro país? Porque la sociedad, valga la redundancia, está degradada. Tiene que reclamar y exigir Alejandro, comportamientos. La sociedad está degradada. Usted va a reparar un coche a algunos talleres, no digo todos, le ponen una pieza usada y se la cobran nueva. Trabajan 1 hora en ese coche y le cobran 3. Yo creo que eso sí que es ocasional. El problema, ¿dónde está? El problema parte de la sociedad. Yo creo que es llegar a un pesimismo excesivo. Porque yo veo que los políticos es un pesimismo excesivo, nacen de la sociedad. Hay unos cuantos políticos nuevos
que antes Es un eran gueto. trabajadores y ahora están en la Víctor, política. da la impresión, y así lo entiende la gente, que se han convertido en un gueto cerrado. Lo que me dices de los sectores por ahí, que tal, puede haber gente efectivamente que no se ajuste a principios éticos y morales. Pero por lo normal es que la gente vaya a un bar y le sirvan bien, vaya a una carnicería y no dude de que le van a poner la carne adecuada, etcétera, etcétera. Aquí el problema es que se ha configurado un gueto. Va a un restaurante y le ponen 2 botellas de vino, igual no ha tomado nada más que una, y cuando usted dice, oye, me ha puesto 2, perdona, pero si cuela, cuela. El problema de España es, aparte de que político lo es, y no voy a disculpar a los políticos, el problema es social, porque valga la redundancia, los políticos nacen de la sociedad, no ha venido nadie de otro planeta, y el comportamiento de los políticos es el reflejo de la mayoría de los ciudadanos. Ni todos los políticos son ladrones, ni todos los ciudadanos son ladrones. En esa misma proporción lo hay en la ciudadanía y lo hay en los políticos. Esto no hace falta más que pararse un poco a analizarlo. Pero vamos a ver, una cuestión, de que vamos a alarmar demasiado a la gente. No, vamos a ser realistas. No, siendo realistas. Por ejemplo, hemos dicho antes, hemos dicho a la gente, básicamente, que en fin, que no todos somos iguales ante la ley. Conviene aclarar lo siguiente: todos somos iguales ante la ley y en un tribunal de justicia tenemos garantía de igualdad de armas, excepto si nos enfrentamos a alguien con poder político. Y sobremanera, si hablamos de tribunales que no son los normales, los de primera instancia, audiencias provinciales, donde la gente se mata a trabajar, acertará o no acertará, pero se mata a trabajar y no tienen esa interdependencia. El problema es las grandes cosas que se deciden en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional, que por cierto debía de haber cesado hace 2 años casi y no ha cesado, porque es que ni siquiera los partidos políticos tienen el pequeño tacto de quererse sus propias instituciones y de atenderlas adecuadamente. Ahí tienen un Tribunal Constitucional con el mandato acabado hace 2 años y les importa un pimiento. Porque están para el servicio de ellos. Sí, bueno, sí, claro, el Tribunal Constitucional Está a su servicio. tiene el nombre de tribunal. Claro. Sí, es una cosa. Le veo sí que sí. Entonces me callo y dejo que No, sigue. No, simplemente quería aclarar ese punto, nada más. No, hablábamos de los tribunales, de la justicia, es otro elemento más de lo mismo, porque es que no hay independencia judicial. Si es que los grandes órganos de la justicia en nuestro país están nombrados por los partidos políticos. El Constitucional está configurado en función de los intereses políticos. El otro tal. Mire, señores, planteen esto seriamente, porque si no, efectivamente, no sabemos cuál puede ser el futuro de nuestro país. Y el futuro de un país se asienta bajo principios, bajo valores. Y aquellos organismos o instituciones o entidades que más lo tienen que difundir, y vuelvo a esa idea que te decía, Víctor, son los partidos políticos. No puede acceder uno a un puesto público sin tener un fundamento de principios y valores, es decir, sin estar fundamentado en una ética y una moral. Si esto no es así, de verdad, el futuro del país está muy negro. Porque después, pues los asuntos económicos y tal, podremos salir más o menos adelante con muchas dificultades. Ahora, si no nos creen, porque dicen, pues si son unos fulleros, pero si han metido la mano en los bancos y los tienen todos patas arriba, si hoy dicen que deben 3.000 millones y mañana dicen que deben 20.000, claro, ante esa situación, comprender a la gente que no. Mire, veamos esto en un contexto general. Hablabais de la transición, era otra cosa. Pero desde un tiempo a esta parte se ha instalado en la clase política la mentira, que nunca había pasado desde la transición. Habían principios, habían valores. A mí no se me pasaba por la cabeza ni a nadie que el señor Suárez nos mintiera, que el señor González nos mintiera, que el otro nos mintiera. Pues de nuevo aquí nos encontramos con que en asuntos fundamentales nos están mintiendo todos los días. No vamos a subir los impuestos y le suben. No estoy hablando con ETA y estoy hablando, pero por favor. Esos no son los modelos de representación pública. Eso no es el modelo del político. Y tiene que la sociedad de verdad plantarse de una vez por ello. Y aquellas voces más autorizadas de la sociedad, aquellas que tienen la capacidad de decir, porque han reflexionado más sobre las cosas, tienen la obligación de decirlo. La universidad, los medios de comunicación tienen la obligación de decirlo. ¿Cómo es posible que los ciudadanos se acerquen hoy a los medios de comunicación y unos sean del PP y otros del Partido Socialista? Si es que se degrada la propia profesión. ¿No se dan cuenta?
Es que no veía uno, cuando se acercaba a un periódico, tal, en la época de Zapatero, ya sabía prácticamente lo que se iba a decir de cualquier noticia en un periódico y en otro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué degradación es esta? Efectivamente. Pero no es tanto que la sociedad, Víctor, a mi modo de ver, se haya degradado en sí, porque haya, digamos, componentes internos que la hayan llevado a esta situación. Yo soy de la opinión de que ha habido una clase dirigente que tiene la obligación de orientar los destinos de la colectividad, que ha ido degradando la propia sociedad. Y yo me parece que esto es muy grave. La salida de la crisis, que por cierto, no es una crisis exclusivamente económica, todo el mundo reconoce esto ya, es una crisis social, es una crisis de política. Va a pasar fundamentalmente por una clase política fundamentada precisamente en esos valores, en una ética pública, en una moral pública, sin duda. ¿No, Víctor? No, estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, en lo fundamental estoy de acuerdo, pero yo pienso que esto se ha degradado de tal forma que para volverlo a su sitio no va a ser fácil. Y los pilares fundamentales de una democracia, no de una democracia tutelada, o una partitocracia, o llámelo como quiera, están basados en una justicia independiente. Sin duda. Si no hay una justicia independiente y una justicia que sea totalmente autónoma y no dependa de... Lo peor que le puede pasar a una comunidad autónoma es que la justicia tenga que depender del gobierno regional. Es que automáticamente se convierte en un caciquismo. Claro. Ya no es... Y luego otra cosa que no quería pasar por alto. La mayoría de las leyes, y esto nos lo diría mucho mejor Rafael Severango, que es más conocedor que yo de esto, la mayoría de las leyes que tenía el franquismo, que protegía a la clase trabajadora, a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, este nuevo sistema de partidos, llámese Felipe González, llámese Zapatero, llámese Rajoy, lo que han hecho es oprimir al pueblo, quitar libertades al pueblo y machacar al pueblo. Y de hecho, cualquiera del pueblo, y lo he dicho anteriormente, cualquier trabajador, cualquier pequeño o mediano empresario, cualquier autónomo, hay leyes para machacarle sin piedad. Y sin embargo, han hecho leyes a favor de ellos. 2 legislaturas, la jubilación 100%, sueldos fuera de toda lógica. En los Estados Unidos, un señor para ser político, lo primero que hace es haber triunfado en la vida privada y ir con la hipoteca pagada. Aquí van a solucionar su vida a la política y la mayoría de ellos son fracasados en la vida civil. ¿Cómo van a hacer algo por los demás si en la vida privada no lo hicieron por ellos? Y me voy a ir a un proverbio de San Agustín. San Agustín decía que aquellas leyes que no se ajustan a la moral y a la justicia, quien las hace se convierte en una banda de ladrones. Rafa. Sí, hombre, lo que necesitamos son, por fin, las reformas estructurales de las que tanto habla Rajoy, pero ninguna pone en práctica. Porque esas reformas estructurales tienen un gran efecto de sufrimiento. ¿Sobre quién? Sobre la casta política. Ese es el tema. Es a todo lo que no quieren renunciar. Esa es la gran cuestión que tenemos por delante. Porque mira, una de las cosas que no hemos hablado, dices, los rectores han plantado al ministro, pero a quien no se les ocurriría bajo ninguna suma plantar es a su consejero de educación. Ah, claro. De cada comunidad autónoma, porque depende de ellos monetariamente. Que les da el dinero, claro. Es decir, claro, tenemos todo un país que reconstruir. O sea, señor Rafael, esto es un mercado persa. Claro. Es decir, tenemos todo un país por reconstruir. No sabemos de aquí en un futuro inmediato si una de nuestras soluciones va a ser impuesta. No sabemos si nos van a intervenir. No sabemos si nos van a acabar poniendo a un Monti como en Italia. Y a lo mejor por ahí, sin quererlo y de manera absolutamente violenta, no querida, empiezan a cambiar el panorama. No lo sé, sería triste, pero está claro que estos en general y en global, englobando a todas las siglas, no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a sacrificarse por su país y no están dispuestos a hacer nada más allá de lo normal
por los ciudadanos, que somos, en fin, debíamos ser los destinatarios de esos esfuerzos. Pues con esto, agradecerle a don Víctor Tejedor su presencia aquí, Muchas a gracias a Alejandro ustedes. Muchas gracias. y al señor de la casa, don Rafael. A mandar. Pero hasta aquí hemos llegado, ha habido de todo, transición, no transición, algunos han recordado esto del generalísimo, el señor del caballo, todo entra, aquí hay libertad de expresión para todo esto, pero no que la verdad es la que es. Y la que es que ya llevamos muchos años de democracia, muchos años con unos sistemas que cada vez que pasan los 4 años hay que ir a votar y cada vez la gente va menos a votar, lo que para mí personalmente quiere decir de que no hay una buena, no se conjuga bien lo de ir a votar cada 4 años porque es más de lo mismo, la gente está más defraudada y por lo tanto hay menos, y lo dicen las estadísticas, hay menos carisma, hay menos comprensión en los políticos. La gente cada vez está viendo un gran fraude en la clase política. Y un gran fraude porque se nos engaña. El señor Rubalcaba decía, no nos merecemos un gobierno que miente. Hombre, él es el primero que nos ha venido mintiendo, porque todavía anda el Faisán por ahí, por poner un ejemplo, y eso que el Faisán tenía las alas cortadas, que si las llega a tener bien, anda por ahí y todavía sigue él R con el tema. Tenemos un gobierno de que nos dio un programa, yo le respeto el programa que nos dio, pero he visto que después de 35 días, 37, ha ido cambiando el programa, que donde dijo Diego, y más ahora. Se necesita más dinero para las arcas, y estos señores, que bien decía Víctor Tejedor, los que tenemos nómina hoy por ahí, que cada vez somos menos, son los únicos que más bien aportamos todos los gastos que se vienen sufragando y que hay que dar. Por lo tanto, se nos va a subir el IVA. Es algo que está ahí y que ya lo vienen anunciando entre que sí que no, pero al final cuando mueves mucho el saco se rompe y sale. Claro que sí. Por lo tanto, se nos va a subir el IVA. Pero vamos más lejos. No hay responsabilidades y España, nos guste o no nos guste, está tutelada. Estaba tutelada con Zapatero y estamos tutelados con Rajoy, porque el Banco Central Europeo y la señora Merkel ahora y Francia, el que esté ahora, antes era el otro, nos tienen bajo el prisma de la tutela, no de la no de la intervención, pero de la tutela y la intervención debe haber medio metro, si le hay. Y por lo tanto, nos guste o no, hay que reconocerlo. Al señor Zapatero, el Banco Central Europeo le dio 8 puntos que tenía que cumplir. Esa carta nunca la hemos visto los españoles. Yo sé que el presidente de gobierno que tenemos ahora se la dieron por la puerta de atrás. Y como bien se ha dicho aquí, en vez de coger el toro por los cuernos, lo ha cogido por el rabo, probablemente, no ha hecho las cosas como tenía que hacer. Pero por salvar a su clase política, por salvar a su clase política, sí. Porque no se puede estar en misa y tocando las campanas, y eso no lo digo por usted, pero es un refrán, como dice un amigo mío, que todos los refranes dicen la verdad, y es así. Cuando usted va a un congreso, y encima es gobierno, no puede estar en el gobierno y en el partido. Porque tenemos la experiencia aquí en Cantabria del Partido Socialista, lo que pasó. No se puede estar en un sitio y en el otro a la misma vez, porque en algún sitio pierdes. ¿Y dónde pierdes? En definitiva, en los dos. 10 millones de votos no te dan para hacer lo que vienes haciendo. Y tienes que mirar por esos 17 millones, mejor dicho, de españoles que ganan menos de 1.000 euros, por los 5 y pico millones de parados, y por esos chiquillos que son 2 millones y pico, que como quien dice, vienen aquí los rumanos a pedir y los tenemos nosotros en la pobreza. Esas son las cosas que en un país como el nuestro, con tantas libertades y con tanta clase política y con tanta manera de expresión, no son capaces de arreglarlo. Pues señores, pónganse a trabajar, porque si no, el sistema de la revolución, de cambiar esto, no, y vuelvo a decir, de la revolución de la gente de la calle, no ir a las huelgas, no, es cambiar el sistema. No podemos estar como estamos. Ustedes no pueden ir 4 años solamente a saber que van a hacer esto, esto y esto, o no hacer nada, porque aquí se ha preguntado qué han hecho algunos gobiernos durante 4 años, ni el PSOE ni el PP, no han hecho nada más que 4 intervenciones, 4, y para eso tanto bombo y platillo, es lo que hay que mirar. Espero que les haya gustado el programa, buenas noches, y que ustedes tengan un buen fin de semana y vayan a la playa.